Empezamos porque habíamos como 12 en la reunión y hasta ahorita somos 7. Esperamos un momentico mientras se conecten todos. Bueno, entonces, decíamos, esta es la temperatura, así es que se maneja. En la realidad no es así, le tengo que ser sincero, Manuel, pero nosotros vamos a ir aprendiendo de a poco cómo esa temperatura, esa distribución de temperatura se puede encontrar y después en la realidad cómo es. Eso se ve en el próximo corte, ¿sí? Pero por ahora lo que se hace es decir que la temperatura infinito es el promedio entre lo que entra y lo que sale, ¿listo? Manuel está por ahí. Sí, sí, lo estoy escuchando. Entonces, listo. Ya decíamos que esto lo teníamos. Esto ya lo sabemos calcular, esto también. Esto también, esto será 1 sobre h por área. Esto será pues lo mismo, logaritmo natural de los diámetros sobre 2 pi kl. Esto ahorita revisamos cómo se calcula. Y esto también será 1 sobre h por área. Y ya. Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque calor es una incógnita, temperatura 2 es una incógnita. ¿De dónde sacamos el otro calor? Y esto es algo que yo no sé por qué se les olvida. El tubo es un volumen de control donde hay una temperatura 1 y una temperatura 2. Y sin importar cómo sea el tubo geométricamente, pues sigue siendo un volumen de control, ¿cierto? Entonces, si yo hago un volumen de control al sistema, porque el volumen de control es esto de acá, no es la geometría, es solamente, bueno, es algo que yo siempre repito cuando era tutor de termodinámica y eso. Ustedes deben tener en cuenta que el sistema en termodinámica no es el elemento que tiene al fluido, el sistema es el fluido. Entonces yo cuando hago un volumen de control, lo que me interesa es el fluido. Entonces, ¿qué pasa con el volumen de control? Nosotros tenemos que entra con una temperatura 1 y sale con una temperatura 2. Entonces, vuelvo y repito, a la gente se le olvida la termodinámica y no utiliza esto, y es que ya les ha pasado 1000 veces. Porque en el parcial de Yesid también tiene un ejercicio sencillo y no sabían cómo hallar el calor y se les olvidó que se podía por termodinámica. Entonces, recuerden que si hacemos un balance de energía a este volumen de control, yo puedo escribir la masa del aceite por la entalpía 1, que es lo que entra, es igual a la energía que sale, que será el calor, en este caso, calor 1, más masa por entalpía 2. Entonces, el calor 1 será el flujo másico del aceite, que también era un dato, por H1 menos H2. Y como nosotros sabemos, el aceite, pues al ser un fluido y los fluidos ser incompresibles, pues el calor 1 será mCp por el cambio de temperaturas. Entonces, calor 1 será el flujo másico por el Cp del aceite por la temperatura 2, bueno, pues mentiras, por la temperatura 1, que era con la que ingresaba, que es 98, menos la temperatura 2. Entonces ya tenemos esa cosa y aquí pues ya simplemente reemplazamos. Calor 1 será M C sub P, temperatura 2, no, 98. 98 menos temperatura 2 igual a 98 más temperatura 2 sobre 2 menos 25 sobre la resistencia total. Entonces, si nosotros aquí despejamos, ponemos M C sub P, M C sub P resistencia total por 98 menos temperatura 2 es igual a 98 más temperatura 2. Voy a tomar este 2 y multiplicarlo aquí por el 25 para que me quede 50 y todo esto dividido en 2, ¿cierto? Ahora muy bien.
voy a tomar esta masa, esta resistencia total y este 2. Acá entonces, masa, resistencia total por 2. Eso pues será una constante. Por Cp, que es función de la temperatura. Función de la temperatura infinito. Por 98 menos la temperatura 2 igual a 98, bueno, 98 menos 50 da 48, ¿no? Igual a 48 más temperatura 2. Y aquí volvemos y a un proceso iterativo, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Por qué proceso iterativo? El Cp no es una constante. El Cp depende de la Mm, temperatura. ¿Sí? Ah, pues sí. Entonces, mire, aquí lo tenemos. Tenemos el Cp para el aceite, del aceite para motor. Acá está aceite para motor. Y tenemos temperaturas que están trabajando desde 98 y se están enfriando. Entonces, si se está enfriando, pues vamos a tener, y los CPs aquí son bastante variables, ¿no? Podemos ver acá que, por ejemplo, si se enfriara de 98 a 40, cambiaría de un CP de 2.2 a uno de 1.8. Pues esa variación es importante. Entonces, como el CP varía con la temperatura, hay que calcular la temperatura promedio y bueno, lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace aquí el proceso iterativo? Voy a recortar esta tabla acá para llevármela. El CP es el de la segunda fila. Entonces, pues ya sabemos que esto no lo hemos calculado, pero pues bueno, eso es un simple número. Y aquí pues ustedes dicen, la temperatura 2 debe ser menor que 98 porque se está enfriando, pero debe ser mayor que 25 porque es la temperatura ambiente. Entonces, ahí ustedes dicen, no sé, la temperatura 2, o sea, acá en el pedacito con aletas es, digamos, sale a 80. Entonces, si su temperatura 2 es 80, entonces su temperatura promedio, que es con la que calculan las propiedades, será 80 más 98 sobre 2. Entonces, 80 más 98 sobre 2 sería 89. Entonces vienen acá, hacen la interpolación, sacan el Cp, ponen acá el Cp y calculan la temperatura 2. Y con esa temperatura 2, pues debe darle 80. Si no le da 80, con esa nueva temperatura, calcula una promedio, interpola, calcula la temperatura del Cp y nuevamente calculan la temperatura 2 y el proceso continúa. Esto es una pregunta y la respuesta que lee el módulo es después de iterar varias veces, ¿no? ¿Cómo? O sea, el módulo, ¿cómo hace para reconocer el Ah, valor? bueno, O sea, si ¿tiene los un profesores, rango? si los O, profesores, sí, si los profesores hicieron bien la tarea de programar el parcial en Moodle, pues la temperatura 2 será pues la temperatura que ellos hayan escrito como respuesta correcta, más menos una tolerancia que siempre pide Moodle. La tolerancia mínima es de 0.01. Esa tolerancia de 0.1, ¿cómo se maneja? Digamos, si la respuesta correcta es 82 grados, entonces será 82. La respuesta más superior que recibe es 1 más 0,01. Y la respuesta más bajita que recibe es 1 menos 0,01. Así. Entonces, obviamente ellos saben si hay un proceso iterativo, pues esto debe rondar por lo menos el 7%. O sea, 82, supongamos que esa fuera la respuesta, 1 más 0,07 y 82 y 1 menos 0,07. ¿Sí? Eso se decide, venga, les muestro un poco de cómo se hace eso. Escritorio. Ah, ¿dónde tengo uno? Eso, bueno, es que eso es bastante complejo de hacer. Ya les digo dónde queda guardado eso. Aquí, si ustedes se dan cuenta, dice por acá, es que dice? Mm,
Pille, dice tolerancia 25 y tipo de tolerancia 2. ¿Sí? Aquí se mire, tolerancia tipo 2, tolerancia 25. Eso quiere decir, la tolerancia del tipo 2 es de porcentaje. No, mentira, la tolerancia del tipo 2. Oiga, les explico qué es eso. La tolerancia del tipo 1 es la que le digo, 0.01. Entonces, la que les acabo de explicar. La tolerancia tipo 2 es, digamos, la respuesta correcta es 82, pero el profesor deja un rango de que pueda ser como máximo 87 y como mínimo 77, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que es tolerancia tipo 2 con más 5 menos 5. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Y esos son los dos tipos de tolerancia que maneja. Y ahí pues ahí está programado. Pero como le digo, los profesores tendrían que hacer eso. Los profesores lo que hacen es que lo montan en Moodle normalmente y ahí sí, y después piden el resultado. Entonces, mi director de tesis es el coordinador académico y pues lo que quiere es que todos los profesores utilicen ese software porque eso que yo le acabo de mostrar no lo tiene que hacer el profesor, sino que lo haría pues la tesis que nosotros entregamos con el compañero. Bueno, entonces, básicamente eso sería el ejercicio. Aquí ya con la temperatura 2, pues simplemente ya cuando calculen, después de las iteraciones, calculen estas temperaturas 2, pues vienen a a la segunda parte para calcular la temperatura 3. Entonces obviamente aquí la temperatura infinito pues será la temperatura 2 que ya la calcularon, más la temperatura 3 que es la que necesitan calcular dividido en 2, y el diagrama de resistencia será el mismo, pero ya no tendrá el de aletas. Y ya calcularán nuevamente lo mismo, el calor, ms sub p delta t y calculan la temperatura 3. Y esa es la metodología que se debe usar para cuando le piden, por ejemplo, temperaturas de salida en un tubo. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? No. Bueno, listo. Entonces pasemos a los ejercicios del profesor Gabriel. ¿Y no tiene Jaramillo el semestre pasado? ¿No? Es Sí, eso que iba a decir, o parciales así, ¿no? el parcial del semestre pasado está en el Incropera. ¿Saca ejercicios de micropera para parcial? El de parcial anterior fue el del Incropera porque fue por escuela. Ok. Y lo O hizo Yesid. sea, Fue este. Fue este. o sea, Fue este, pero es parecido a este y este ya está en el canal. ¿Sí? O sea, este ya está en el canal. En el canal de YouTube ya está. Aquí yo ya lo tengo resuelto. ¿Dónde está? Acá. Aquí. Venimos aquí. Documentos. Acá está. No, este no era. Acá está. Oye, este fue el ejercicio que sacaban el semestre pasado, pues muy parecido, donde se combinan procesos de generación, aletas y demás. Pero bueno, yo explicaba ayer que estos ejercicios son incluso más sencillos que los de muchas aletas, porque aquí lo que nos interesa a nosotros es tomar la aleta y tomar un elemento diferencial, ¿sí? A ese elemento diferencial, pues yo al agrandarlo, lo que voy a tener es que aquí entra algo que se llama un calor X y que sale un calor X más de X. En este caso nos dicen también que hay una convección, entonces tenemos un diferencial de calor por convección que sale. Y entonces acá la aleta no está generando calor. Si nosotros nos damos cuenta aquí dice que la generación solamente es en esta parte. Entonces si nosotros tenemos esta ecuación acá, hacemos balance de energía. Todos estos son calores diferenciales. Entonces, calor X, que es el calor que entra, debe ser igual al calor que sale, que es diferencial de calor de convección más calor X más delta X. Esto ya lo había explicado en unos videos anteriores, porque ustedes también lo pueden revisar, o sea, ya está explicado. Este calor X más delta X, aquí es igual. Es igual a calor X más la derivada respecto a X de K por área por dt en dx. Así se define. Entonces de aquí queda calor X es igual a diferencial de calor de convección más calor X más el diferencial de X por K por área
por dt en dx. Esto es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, el calor X se va con el calor X y aquí pues sigue un proceso de solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, diferencial de calor de convección será igual a... Ah, bueno, esto aquí tiene un menos. Será igual a diferencial respecto a X de K por área por dt en dx. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos área superficial constante porque es una aleta pues cuadrada. Si no tuviéramos área superficial constante, pues no podríamos sacarla de la derivada, ¿no? ¿Y qué es el diferencial de calor de convección? Pues ustedes saben que el calor de convección es H área por temperatura, H área, temperatura, digamos, en este caso, temperatura de superficie, sería la temperatura que está variando en el tiempo, entonces, H área superficial por temperatura menos T infinito. Ese es el calor de convección. Y el diferencial de calor de convección, no, ese ya sería o sea, el diferencial sería exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el área superficial en este caso sería constante. Entonces, nosotros tendríamos esto, H área superficial por temperatura menos T infinito es igual a K por área, que salen de la esta. Espero que estoy confundiéndome con algo. Ah, sí, ya me acordé. El área superficial aquí es igual a perímetro por X. Entonces, el calor de convección diferencial será H por T menos T infinito por el diferencial de área que será un perímetro por delta X. Por dx. Espero que creo que estoy haciendo algo mal. Bueno, mejor les dejo el video donde lo expliqué bien porque después los confundo. En conclusión, ¿qué pasa con...? Este es un ejercicio que también le gusta mucho al profesor Jaramillo, porque la verdad no sé si fue Jaramillo o si fue Yesid el que lo colocó. Pero entonces, estos ejercicios, y también hoy, por eso me gustaría hacer el del profe... ¿Del profe qué? El del profe Gabriel, porque es que son ejercicios que son más conceptuales que de buscar cosas en tabla, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue el del profesor Gabriel de hoy? Él puso algo así, que aquí había una placa y que aquí habían unos conductos. Entonces, que la distancia entre los centros era, si no estoy mal, 20 centímetros. Y le pedía calcular varias cosas, aquí habiendo un ambiente A y aquí viendo un ambiente B. ¿Sí? Entonces, lo primero era, el ambiente A es igual al ambiente B y es un aislante perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que desde este punto, acá, hasta este punto, había conducción de calor, ¿sí? No hay generación de calor y no hay pérdidas por convección. Entonces, si yo tomaba el elemento diferencial, es que yo siento que el parcial de Jaramillo también va a ser con este análisis. Entonces, uno toma el elemento diferencial. Esperen, voy a WhatsApp. Y les traigo los ejercicios, porque eran como 4 puntos igualitos, pero le cambiaba ¿cómo se llama esto? El ambiente. Espero que aquí tengo los 4. Ay, Dios. Los pasó Camilo. No encuentro esto. Ya. Listo. Bien, este es lo que estoy diciendo. Entonces, el primero era que era un aislante térmico perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener conducción de calor desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Entonces, aquí hay un calor que se va a transferir. Como no nos daban H's, pues nosotros
como no nos daban H y tenemos, imagínense, tenemos huequitos de 1.5 centímetros, pues uno que puede pensar que pues, básicamente toda la temperatura es la misma, ¿no? O sea, la temperatura aquí en el centro, que será la temperatura infinita, pues es aproximadamente aquí la temperatura superficial, ¿no? Entonces, teníamos acá este punto y hacia acá iba a haber conducción de calor. Como el medio A está aislado, pues no hay transferencia para allá, ni tampoco hay transferencia para acá, ¿cierto? Entonces, no hay acá. Entonces, ustedes hacen el elemento diferencial y plantean qué es lo que hay ahí. Entonces, lo que hay ahí es que hay un calor X y un calor X más delta X. Eso quiere decir que el flujo de calor es constante y que entonces el calor se puede escribir como K por área por delta T sobre delta X. Ya tenían ustedes el delta X, que sería los 20 menos esto que sería 0.8, creo. 8 milímetros, ¿era? Sí, 8 milímetros. Aquí tenían 8 milímetros, acá tenían 8 milímetros, o sea, 0.8, ¿sí? Ustedes le restaban eso, tenían la longitud, tenían esta temperatura, entonces tenían el delta T, tenían el área, que fue el dato que les dije que no había dado, que aquí falta un dato que es área, perdón, el ancho de esta lámina, así hacia allá, era de 0.5 metros. Con eso, pues simplemente calculan el calor. Claro, cuando cambia de ambiente, pues entonces ustedes vienen y hacen el siguiente análisis. Y yo creo que así les va a salir su parcial. Entonces ahora le pedían, determine la temperatura en el punto medio si sigue permaneciendo el aislante perfecto. Entonces, claro, si sigue permaneciendo el aislante perfecto, nosotros ya sabemos que como el calor es constante, entonces, ¿qué proceso tenemos? Tenemos el proceso en donde la distribución de temperatura tiene esta forma, una línea recta, ¿no? Porque calor siempre será K área de T en dx. Cuando el calor es constante, de T en dx es una constante. Eso quiere decir que la temperatura en cualquier x será una constante por x más otra constante. O sea, una línea recta. Alguien ya aprendió el micrófono. Entonces, eso es lo que preguntaban al principio. Luego, le hacían la misma pregunta, pero con los medios cambiados. ¿Qué pasaba si el medio A era aire y el medio B también era aire? Y entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, es muy, muy interesante el ejercicio porque aquí el ejercicio es una pared. O sea, literalmente es simplemente una pared que tiene una temperatura C acá, tiene una temperatura D acá y usted le calcula el calor. Eso es lo que es. Entonces, primero es una pared, ¿no? Entonces, la pared aquí, con usted, con eso calcula el calor. Luego, viene a calcular la temperatura de la mitad. Pues como ya tiene el calor, pues el calor, la temperatura de la mitad, pues es fácilmente calculable, ¿cierto? Ahora, después, solamente por retirarle los aislantes, esto ya no es una pared, sino que es una aleta, donde tendríamos en x igual a 0 una temperatura y en x igual a L otra temperatura. Y como nosotros sabemos, los procesos de aletas, nosotros empezamos con un d2t dx cuadrado más m por t igual a 0. Esta siempre es la ecuación a la que se llega con aletas. Bueno, aquí utilizamos esteta. Entonces nosotros necesitamos dos condiciones de frontera y nosotros ya las tenemos. Tenemos las temperaturas en C, la temperatura en B, en D. Resolvemos la ecuación diferencial completa y esta ecuación diferencial resulta en una distribución de temperaturas. ¿Sí? ¿O no? Espere. A ver, busco el video en YouTube. Mi propio video. Vamos a reaccionar. No mentiras. O sea, ustedes cuando hacen esta distribución que les estoy mostrando, entonces, lo de calor X más delta X, y aquí hay calor de convección. Entonces, ¿cómo es la aleta? Es algo así.
está la aleta. Esto es sí, pues si este es lo el punto consideramos una C, aleta, este es el punto D. Y entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestro elemento diferencial, que será esto. Esto así. ¿Sí? Entonces, esta es el área superficial, pero el área superficial, ¿qué será? Será perímetro por dx. ¿Sí? Que este será el perímetro y el área pues será por delta x. Entonces lo que decíamos, calor x era igual a calor de convección más calor x más d en dx por menos k por área por dt en dx. Entonces este calor x se va con este calor x y nos queda diferencial de calor de convección es igual a d en dx por k área de t en dx. Ah, se me olvidaba. Ahí fue donde fallé. Y aquí hay otro de x. Por eso era que estaba fallando ahorita. Entonces decíamos que el diferencial de convección era h por, en este caso, la temperatura. Recordemos que en estos 3 centímetros, bueno, que 3 centímetros es harto. Creo que ahí de pronto ahí estaba la vaina de que no se podía considerar como una aleta, ¿no? Porque 3 centímetros es harto para hacer una aleta. Pero bueno, ignoremos un poquito esto de acá. Si nos recordamos en las aletas, nosotros decimos que la temperatura solo varía con respecto a X, ¿sí? Entonces, eso te iba a decir. en cualquier punto de la altura, la temperatura debería ser la misma. Debería ser la misma y por eso las aletas son delgadas. Pero pues 3 centímetros ya es considerable. O sea, podría ser bidimensional. ¿Ustedes vieron bidimensional? Sí. Ah, bueno, es que ellos no vieron bidimensional. ¿Quiénes son Sí, ellos? con Jaramillo sí. No, Jaramillo sí. con Gabriel. Pues es que este es el parcial de Gabriel. Es que alguien le preguntó ese mismo ejercicio a Jaramillo hoy en la clase, ¿Y qué dijo? que supuestamente podía ser bidimensional y sencillo por métodos numéricos, pero yo quedé como, ¿what? Sí, porque es que esto no es una forma como convencional, ¿no? Habría que hacer la matriz de temperatura, ¿no? Lo de aquí, toda esta zona es una zona diabática, Sí, pero eso casi no lo explicó él bien. O sea, No, ¿cómo esto sería de entonces que uno lo hace esto, normal? ¿no? Y que uno hace mallitas, ¿sí? Bueno, normal, Sí. por aleta, pues entonces por aleta, porque según lo que ellos me dijeron, ellos no vieron bidimensional, pues por aleta, pues simplemente no, aquí la temperatura en cualquier punto de la altura Y, si esto es una eje X y este es un eje Y, pues simplemente es el mismo. Entonces, ya tenemos esta ecuación diferencial así. Entonces, el H será la temperatura en este punto, que pues como sabemos es la misma en todos los puntos hacia abajo, que es la temperatura T, que está variando con la posición X, ¿no? Menos la temperatura infinito que nos la dan, que es 15. Pero pongamos temperatura infinito, por el diferencial de área superficial, que es perímetro por delta X. Entonces, este diferencial de calor de convección nos queda H perímetro por, dejamos el de X al final, H por perímetro, por T menos T infinito, por dx, deberá ser igual a D en dx, por K por área, por dt en dx, por dx. Este dx se va con este dx, sacamos el K y el área de la derivada, entonces me queda HP sobre K por área, por temperatura menos T infinito, y eso es igual a la segunda derivada de la temperatura respecto de X. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿O se quedaron? Sí. Listo. Entonces, aquí lo que podríamos hacer simplemente es d2t de x cuadrado será igual a, bueno, menos hp k y área por temperatura menos T infinito es igual a 0, y esta es una ecuación que se hace un reemplazo, donde uno dice que teta es igual a T
menos T infinito, y que si uno hace de teta dt, pues es igual a dt en dt. Entonces aquí queda la segunda derivada de teta respecto de x menos una constante que suelen llamar m cuadrado por teta es igual a 0. ¿Y esto qué es? Una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Cuya solución, Eso es lo de las ecuaciones con aletas y eso es normal, ¿cierto? sí, cuya solución es C1 por Euler a la menos mx más C2 por Euler a la menos, no, pues a la positiva, ¿no? Uy, aquí no se puede hacer control Z. Más C2 por Euler a la mx. Y lo que les digo, aquí ya pueden volver a la variable original. Entonces, la temperatura, la distribución de temperatura será temperatura infinito más C1, y bueno, todo eso que está acá. Y ya ustedes dicen, en x igual a 0, la temperatura es la temperatura C. Con eso resuelven C1 y C2. Porque tienen esta condición, y ya con eso tienen temperatura X, una función que va desde este punto hasta este punto. ¿Qué le están pidiendo? El calor. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el calor? Yo puedo borrar un poquito acá. Yo en un principio les hablé que el calor por conducción, y ahorita también en el otro ejercicio, decíamos que era menos K por área por la derivada de T respecto de X, pero como ya vimos que cuando tomamos el elemento diferencial nosotros podemos encontrar Tx, pues simplemente la Tx que ya encontramos la derivamos, la evaluamos en el punto en donde nos interesa, que es obviamente si aquí arranca el X, la evaluamos en este X y con eso calculamos el calor. ¿Listo? ¿Y si daba alguno de esos resultados? ¿O no lo No, terminó? es que yo no lo hice. Yo lo que les comenté en WhatsApp, yo lo traté de hacer fue en la tarde, pero hice fue los Ah, ok. de fuentes y después no me quedó más tiempo. ¿Y qué? Con eso se halla el calor. Y después le preguntan la temperatura en el medio. Pues como usted ya tiene la distribución de temperatura, evalúa en el medio y listo. Yo no sé si les quedó claro. Es Sí. que es bastante, o sea, es bastante de ustedes mismos ponerse la tarea de resolver la ecuación diferencial para que entiendan los pasos, lo interioricen. Como les digo, hay otros videos donde está hecho. Yo les he puesto los videos con nombres para que sepan cómo es que es. O sea, sí, lo importante era considerar eso, que se puede tratar como una aleta que tiene conducción y convección. Venga, les voy a mostrar algo porque eh, el concepto de aleta es una simplificación del concepto de una superficie que se extiende. ¿Sí? Entonces, por eso yo llamé a estos videos superficies extendidas. Entonces, por ejemplo, superficies extendidas 2. Aquí, a ver qué ejercicio fue el que estábamos haciendo. Entonces, en esas superficies extendidas, nosotros, cualquier superficie que se extienda, pues es una superficie extendida. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Ah, mire, este ejercicio era interesante. Porque, mire, aquí estamos planteando lo que hablo del diferencial. Mire, esto no tiene forma de aleta. Es básicamente un cilindro y me están diciendo que ese cilindro tiene distribución de temperatura en la coordenada teta. Si nosotros hablamos de cilindros, nosotros siempre hablamos de cilindros en la coordenada R. Pero ¿qué pasa con este cilindro? Que este cilindro, pues, estas dos temperaturas son parecidas, lo que decimos, entonces lo podemos considerar como aleta porque es muy delgado. ¿Se acuerdan? Entonces aquí lo mismo, tenemos un calor teta, que lo llamamos, un calor teta más de teta, un diferencial de calor de convección y aparte un proceso de radiación del calor que tiene por el sol. Y entonces el proceso aquí, pues es naturalmente lo que hicimos, resolver la ecuación diferencial. Entonces ustedes pueden ver este video si quieren, y aquí yo resuelvo toda la ecuación diferencial, las condiciones de frontera y todo. Entonces, para que lo puedan ver. Entonces ahí lo pueden ver, se llama transferencia de calor M9, superficie extendida 2.
Entonces ahí muestro todo el balance de energía y eso, para que lo vean. ¿Listo? Las condiciones de frontera ahí están. Y ahí creo que no lo alcanzamos a resolver porque después cometimos un pequeño error. Pero para el que vea el video, me escribe y yo le comento dónde fue que tuvimos el error. ¿Listo? Y listo, ya son las 8, muchachos. Entonces, espero que mañana les vaya muy bien. Por favor, les agradezco ahorita que me contesten la encuesta y si tienen dudas, pues yo estoy ahí en el celular también. ¿Vale? Listo, gracias. Bueno, vemos. Éxitos. Gracias. Muchas gracias.